El origen humilde de Carlos y su ascenso en los negocios. Carlos nació en una pequeña aldea del interior, donde el sonido del viento entre los árboles era más común que el ruido de un motor. Su casa era sencilla, con paredes de madera que apenas contenían el frío de las noches de invierno. Creció en una familia numerosa, donde cada comida se compartía como un tesoro precioso, porque todos sabían que el pan en la mesa era fruto del sacrificio. El padre de Carlos era agricultor. Pasaba los días con las manos callosas trabajando la tierra, mientras su madre cosía ropa para los vecinos a cambio de unas pocas monedas. Desde niño, Carlos veía el esfuerzo de sus padres como una lección silenciosa. Escuchaba las historias de su padre sobre cómo el sol y la lluvia decidían si habría comida en la mesa. Y aunque era solo un niño, ya sentía una inquietud dentro de sí, un deseo de cambiar ese destino. A pesar de todas las dificultades, Carlos era un niño curioso. Coleccionaba libros viejos que encontraba en la pequeña biblioteca de la aldea y leía cada página con voracidad. En uno de esos libros, aprendió sobre emprendedores y hombres que habían transformado sus ideas en grandes negocios. Esas historias encendieron una llama dentro de él. Quería ser como ellos, dar a su familia una vida mejor y demostrar que el mundo era más grande que aquella aldea. En su adolescencia, Carlos comenzó a trabajar. A los 12 años, vendía frutas en el mercado junto a su padre. Observaba cómo los clientes reaccionaban a cada palabra y sonrisa, y empezó a entender que el éxito no estaba solo en el producto, sino en cómo te conectabas con las personas. Cargaba cestas pesadas, pero nunca se quejaba. En el fondo, sabía que cada moneda que ganaba era un pequeño paso hacia su sueño. A los 17 años, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida, dejar a su familia y mudarse a la gran ciudad. Con solo una mochila y unas pocas monedas en el bolsillo, subió a un autobús, dejando atrás todo lo que conocía. Al llegar a la ciudad, descubrió que las luces brillantes ocultaban desafíos aún mayores. Dormía en una habitación estrecha que compartía con otros jóvenes y, muchas veces, cenaba solo pan y agua. Pero Carlos nunca se rindió. Su primer trabajo en la ciudad fue como repartidor en una pequeña tienda. Corría por las calles, enfrentando el sol y la lluvia, pero lo hacía con dedicación. Durante las entregas, empezó a prestar atención a cómo los comerciantes gestionaban sus negocios. Hacía preguntas, tomaba notas y se imaginaba cómo podría hacerlo mejor. Un día, mientras descansaba en un banco de la plaza, Carlos vio una oportunidad que cambiaría su vida. Notó que muchas personas en la ciudad tenían dificultades para encontrar productos frescos, como frutas y verduras. Con el poco dinero que había ahorrado, compró un carrito y comenzó a vender frutas directamente a los vecinos. Se levantaba antes del amanecer, compraba los mejores productos en el mercado central y recorría las calles ofreciendo calidad y simpatía. El éxito fue inmediato. Con el tiempo, Carlos expandió su negocio. Alquiló un pequeño local, contrató ayudantes y creó su propia tienda de alimentos frescos. No vendía solo productos, ofrecía una experiencia. Sus clientes confiaban en él porque entendía sus necesidades. Así comenzó su trayectoria como empresario. Con los años, Carlos se convirtió en dueño de una cadena de mercados. Invirtió en tecnología, estudió administración y nunca olvidó sus raíces. Aún visitaba su aldea, ayudando a otras familias como la suya a tener nuevas oportunidades. Demostró que, incluso viniendo de un lugar humilde, era posible alcanzar grandes alturas con trabajo duro, dedicación y, sobre todo, corazón. Así, Carlos convirtió su historia en una inspiración para todos los que cruzaban su camino. Como solía decir, no es de dónde vienes lo que determina a dónde vas, sino cuánto crees en tu sueño y trabajas por él. El dolor de una pérdida. Carlos enfrenta el vacío de la infertilidad. Carlos siempre soñó con una familia grande, de esas que llenan la casa de risas y hacen que la mesa del comedor parezca un banquete, incluso con platos sencillos. Creció en una familia así, y la idea de un hogar lleno de amor era como una brújula en su vida. Pero la realidad tenía otros planes. Después de años dedicados al trabajo, al éxito y a la construcción de su fortuna, Carlos finalmente sintió que era el momento de cumplir ese sueño. Se casó con Clara, una mujer que compartía los mismos deseos y esperanzas.
Formaban una pareja apasionada y con una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Planeaban cada detalle del futuro, desde los nombres de sus hijos hasta el columpio en el jardín donde jugarían. Sin embargo, la espera comenzó a prolongarse. Mes tras mes, la pareja enfrentaba el mismo vacío: la ausencia de una prueba positiva, la ausencia de pequeñas prendas de bebé, la ausencia de un llanto que los despertara por la noche. Al principio, había esperanza. Pensaban, es solo cuestión de tiempo. Pero, con el paso de los años, la esperanza empezó a transformarse en preocupación, y la preocupación en dolor. Carlos, siempre un hombre de acción, decidió buscar respuestas. Consultaron a los mejores médicos, se hicieron exámenes y siguieron todos los consejos. Pero el diagnóstico llegó como un golpe al estómago: Carlos era infértil. La noticia lo golpeó con una fuerza que jamás imaginó. Para un hombre que siempre encontraba soluciones, que siempre sabía cómo superar los desafíos, esta era una barrera que no podía simplemente sortear. Se encerró en sí mismo. Durante el día, era el empresario fuerte e implacable que todos conocían. Pero por la noche, en la soledad de su habitación, enfrentaba un silencio pesado, un silencio que resonaba con la ausencia de algo que deseaba más que cualquier cosa. Carlos comenzó a evitar las visitas a amigos y familiares que tenían hijos. Las risas de los niños, que antes llenaban su corazón de alegría, ahora parecían abrir una herida profunda. Clara intentaba ser el pilar que los sostenía a ambos. Lo alentaba, decía que encontrarían una solución, que podían adoptar o intentar otras alternativas. Pero Carlos estaba consumido por el sentimiento de insuficiencia. Se preguntaba, ¿qué clase de hombre soy si no puedo darle a mi esposa lo que más desea? Si no puedo cumplir el sueño que nos prometía a los dos. Una de las noches más difíciles fue cuando Clara encontró a Carlos sentado en el sillón de la sala, mirando al vacío. Tenía en las manos un par de zapatitos de bebé que habían comprado al inicio del matrimonio, cuando aún creían que todo sucedería de manera natural. No lloraba, pero sus ojos estaban cargados de una tristeza que parecía imposible de describir. Ese dolor comenzó a transformar a Carlos desde dentro. Se dio cuenta de que no se trataba solo de tener un hijo, sino de la necesidad de llenar un vacío que iba mucho más allá de la paternidad. Sentía que algo estaba incompleto, que su camino había perdido una pieza esencial. Poco a poco, Carlos empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Leyó historias de personas que transformaron sus vidas al encontrar caminos inesperados. Empezó a preguntarse si había algo que no estaba viendo, una solución que pudiera iluminar ese momento tan oscuro. Esa búsqueda de respuestas no era solo sobre ser padre, sino sobre reconectarse con la esperanza, sobre transformar el dolor en un nuevo capítulo. Fue en ese punto que Carlos comenzó a trazar el camino hacia lo que sería la decisión más atrevida e inesperada de su vida, una decisión que cambiaría para siempre no solo su historia, sino también la de otra persona a quien aún no conocía. La búsqueda de alternativas, un encuentro inesperado. Después de meses sumido en el silencio y la tristeza, Carlos decidió que no podía seguir así. Algo dentro de él despertó, como si una pequeña chispa de esperanza se negara a apagarse por completo. Clara, con su paciencia y amor inquebrantables, lo alentó a intentar algo nuevo. Ella sugirió que buscaran alternativas, que ampliaran los horizontes más allá de lo que los médicos habían dicho. Así fue como Carlos comenzó a investigar. Leyó sobre tratamientos, donación de esperma, fertilización in vitro e incluso adopción. Cada nueva posibilidad le traía una mezcla de esperanza y miedo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Quería ser padre, aunque eso significara renunciar a lo que inicialmente había imaginado. Y fue en esa búsqueda que la vida dio un giro inesperado. Un día, mientras caminaba sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad, Carlos se detuvo en una cafetería pequeña y discreta. Era un lugar que nunca había notado antes, pero algo lo atrajo allí. Tal vez fue el aroma del café recién hecho o la música suave que sonaba de fondo. Pidió una taza y se sentó cerca de la ventana, observando el movimiento de las personas afuera. Fue entonces cuando notó a una mujer sentada en una mesa cercana. Parecía cansada, su ropa sencilla y desgastada indicaba que enfrentaba dificultades, pero sus ojos tenían un brillo peculiar, como si guardaran historias que nadie jamás había escuchado. Curioso,
Carlos comenzó a conversar con ella. Descubrió que su nombre era Ana y que, a pesar de las apariencias, era una mujer fuerte y llena de sueños. Ana era una mujer sin hogar, pero su historia iba mucho más allá de eso. Había sido profesora antes de caer en tiempos difíciles. La pérdida de su empleo, sumada a una serie de tragedias personales, la dejó sin apoyo. Ahora sobrevivía como podía, pero aún llevaba consigo un corazón generoso y una mente llena de ideas. Carlos sintió algo diferente en ella, una conexión que no sabía explicar. Los dos hablaron durante horas. Ana contó su vida, sus desafíos y, para sorpresa de Carlos, mencionó que uno de sus mayores arrepentimientos era nunca haber tenido hijos. A pesar de las dificultades, siempre había soñado con ser madre, pero las circunstancias le impidieron cumplir ese deseo. Carlos escuchó atentamente, y mientras ella hablaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Al principio, parecía absurda, casi imposible, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Y si aquella mujer, que tanto deseaba ser madre, pudiera ayudarlo a cumplir el mismo sueño? En el fondo, Carlos sabía que no estaba buscando solo un camino hacia la paternidad. También quería hacer algo significativo, algo que uniera dos historias marcadas por el dolor y las transformara en un nuevo comienzo. Fue en esa cafetería, entre el aroma del café y el suave sonido de la música, donde ocurrió lo inesperado. Carlos y Ana comenzaron a imaginar juntos lo que podría ser el inicio de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Un viaje que, sin saberlo, reservaba giros y descubrimientos que nadie podría prever. La mujer sin hogar, el momento que lo cambiaría todo. Carlos no podía sacar a Ana de su mente. Aquella conversación en la cafetería parecía haber encendido algo en él, algo que iba más allá del simple deseo de ser padre. Vio en Ana una fortaleza que lo impresionaba, un espíritu resiliente que sobrevivía incluso ante las mayores adversidades. No era solo una mujer sin hogar, era alguien que llevaba consigo una historia llena de sueños interrumpidos y esperanzas que se negaban a extinguirse. Decidido a entender más sobre Ana y lo que la llevó a esa situación, Carlos regresó a la cafetería al día siguiente. Y al siguiente. Poco a poco, la amistad entre ellos fue fortaleciéndose. Ana, aunque al principio era reacia, comenzó a confiar en él. Para alguien que llevaba años viviendo en las sombras de la sociedad, ser escuchada y respetada era algo casi nuevo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano a la cafetería, Carlos, tras mucha reflexión, decidió compartir algo que había estado creciendo en su corazón. Le habló de su lucha con la infertilidad, del vacío que sentía y de cómo la vida parecía haberle negado su mayor sueño. Ana lo escuchó con atención, sus ojos brillando de empatía. Ella sabía lo que era vivir con una ausencia, con una herida que nunca parecía cicatrizar. En ese momento, Carlos le hizo una propuesta que cambiaría para siempre el destino de ambos. Explicó que había estado pensando en un camino que podría beneficiarlos a los dos, ¿y si Ana lo ayudaba a cumplir el sueño de la paternidad? Sabía que era algo sensible, complejo, pero veía en Ana no solo a una mujer capaz de ayudarlo, sino también a alguien que merecía una oportunidad para empezar de nuevo. Ana guardó silencio durante un largo momento. Nunca había imaginado algo así. Pero, al mismo tiempo, la propuesta de Carlos no sonaba a caridad ni lástima, sonaba a esperanza. Él dejó claro que esto sería un acuerdo entre iguales, una asociación en la que ambos podrían construir algo nuevo y hermoso. Después de mucha conversación y de aclarar todas las dudas, Ana aceptó. Para ella, la idea de traer una nueva vida al mundo, de participar en algo tan significativo, era como un rayo de luz en una vida marcada por sombras. Pero había algo más. Sentía que esta era una oportunidad no solo para ayudar a Carlos, sino también para transformar su propia historia, para demostrarse a sí misma que aún era capaz de hacer algo grande. El momento de la decisión fue casi solemne. Estaban sentados en un banco del parque, con la suave brisa moviendo las hojas a su alrededor. Carlos tomó las manos de Ana y dijo con sinceridad, «Si seguimos adelante con esto, quiero que sepas que no solo te estoy pidiendo ayuda. Quiero que formes parte de este viaje conmigo, porque creo que juntos podemos crear algo increíble». Ana sonrió, un gesto tímido, pero lleno de emoción. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos y juicios,
pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida podría tener un nuevo propósito. A partir de ese momento, algo cambió para siempre. Dos vidas, que antes iban en direcciones tan diferentes, se unieron por una decisión que no era solo práctica, sino también cargada de humanidad y esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía, sin embargo, era que lo que estaba por venir sería aún más transformador de lo que podían imaginar. Porque, a veces, los momentos que lo cambian todo comienzan de manera inesperada, pero dejan marcas que duran para siempre. La propuesta inusual, un acuerdo de esperanza. Carlos pasó días y noches pensando en cómo hacerle la propuesta a Ana. Sabía que la idea era, como mínimo, inusual, y que necesitaría encontrar las palabras correctas para que ella entendiera cuán genuino e importante era para él. Más que una solución práctica, lo veía como una oportunidad de crear algo significativo, algo que pudiera cambiar la vida de ambos. Se encontró con Ana en el mismo café donde se conocieron. Ella estaba sentada en su mesa habitual, con un café humeante en las manos, mirando por la ventana como quien sueña despierto. Carlos se acercó con una sonrisa tímida y pidió sentarse. Ella asintió, y así comenzaron otra de sus largas conversaciones. Esta vez, sin embargo, Carlos estaba más nervioso. Respiró hondo y comenzó a hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. Le dijo a Ana que, desde que la conoció, algo dentro de él había cambiado. Le contó cómo sus conversaciones habían encendido una nueva esperanza en su corazón y cómo ella parecía comprender sus dolores como nadie más. Entonces, explicó su propuesta. Ana comenzó, mirándola a los ojos, sé que puede parecer extraño, pero quiero compartir algo muy personal contigo. Después de todo lo que he pasado intentando ser padre, creo que he encontrado en ti más que una amiga. He encontrado una compañera, alguien que puede ayudarme a realizar este sueño. Me gustaría hacerte una propuesta, que fueras la madre de mi hijo. Ana abrió los ojos sorprendida. Permaneció en silencio, procesando esas palabras. Carlos continuó rápidamente, ansioso por explicar mejor. Le dijo que no se trataba de caridad ni de una solución egoísta. Veía en ella a una mujer extraordinaria, alguien que, a pesar de todas las dificultades, aún llevaba dentro de sí un espíritu generoso y resiliente. Carlos explicó que quería que fuera un acuerdo basado en el respeto y la igualdad. Se comprometía a cuidar de todas las necesidades de Ana durante el proceso y también después, para garantizar que tuviera la oportunidad de recomenzar su vida con dignidad. Más que eso, quería que supiera que no estaría sola. Ana escuchó atentamente. Su mente estaba llena de dudas y emociones encontradas. Por un lado, la idea parecía absurda, pero, por otro, podía sentir la sinceridad en las palabras de Carlos. Él no la veía como una solución rápida ni como alguien a quien simplemente pudiera usar y desechar. La veía como una compañera, alguien que podría caminar a su lado en este viaje. Después de un largo silencio, Ana finalmente habló. Su voz era baja, pero llena de emoción. Carlos, esto es inesperado. Nunca imaginé algo así en mi vida. Pero, al mismo tiempo, no puedo ignorar el hecho de que, durante mucho tiempo, también soñé con ser madre. Me estás ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo que pensé que nunca sería posible. La conversación continuó durante horas. Discutieron detalles, plantearon preocupaciones y compartieron esperanzas. Carlos le aseguró a Ana que no proponía esto por desesperación, sino porque veía en ella a alguien que podía aportar algo especial a su vida. También dejó claro que tendría total libertad para decidir cómo sería su participación después del nacimiento del bebé. Al final, Ana aceptó. No porque fuera fácil, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida podría tener un nuevo propósito. Sabía que el camino no sería sencillo, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque ese acuerdo no era solo sobre traer una nueva vida al mundo. Era sobre crear una nueva oportunidad para ella misma y para Carlos. A partir de ese momento, ambos comenzaron a construir algo que iba mucho más allá de un acuerdo. Estaban plantando las semillas de un futuro lleno de posibilidades, impulsados por la esperanza y el coraje de enfrentar lo inesperado. Y no sabían que lo que estaba por venir sería aún más transformador de lo que podían imaginar.
La aceptación vacilante de la mujer y sus sueños olvidados. Ana salió del café esa noche con el corazón y la mente en un torbellino. La propuesta de Carlos era algo que jamás hubiera imaginado escuchar, algo tan surreal como las historias que solía contarse a sí misma en las noches frías mientras intentaba dormir bajo el cielo abierto. Al regresar al refugio improvisado que llamaba hogar, se sentó en su rincón habitual, rodeada de sus pocas pertenencias, y comenzó a reflexionar. ¿Por qué la había elegido? ¿Por qué ella? Ana nunca se consideró especial. Su vida había sido una sucesión de caídas, pérdidas y puertas cerradas. Sus sueños, que antes eran tan vivos, ahora estaban cubiertos de polvo, encerrados en un rincón olvidado de su memoria. Cuando era niña, Ana solía soñar con una familia. Se imaginaba en una casa pequeña pero acogedora, rodeada de risas infantiles y del aroma de pan recién horneado proveniente de la cocina. Con el paso de los años y los desafíos de la vida, esos sueños fueron reemplazados por la dura realidad de luchar por sobrevivir un día más. Ahora, Carlos aparecía con una propuesta que parecía sacada de un cuento de hadas distorsionado. Le resultaba difícil creer que alguien con tanto éxito y recursos pudiera ver en ella algo más que su aspecto desgastado y su precaria situación. Pero había algo en los ojos de Carlos, algo genuino que no podía ignorar. En los días siguientes, Ana se encontró pensando cada vez más en la propuesta. Por las noches, mientras el viento frío se colaba por las rendijas de su morada, se preguntaba si esa podría ser su oportunidad de empezar de nuevo. Había mucho que perder, su dignidad, su libertad, incluso su corazón. Pero también había mucho que ganar. Ana recordaba las palabras de Carlos: no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Es sobre darle una nueva oportunidad a dos corazones cansados de cargar con tanto dolor. Esas palabras resonaban en su mente, llevándola a cuestionar sus creencias y sus miedos más profundos. Finalmente, fue el recuerdo de sus sueños olvidados lo que la llevó a reconsiderar. Ana se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había dejado de creer en sí misma, en su capacidad de ser algo más que una mujer sin hogar, invisible para el mundo. Tal vez Carlos había visto en ella algo que ella misma no podía ver. Cuando finalmente decidió encontrarse con Carlos de nuevo, su corazón estaba pesado, pero decidido. Se reunieron en el mismo café, y Ana, con una voz vacilante pero firme, dijo: acepto, Carlos. No sé cómo sucederá esto ni si estoy lista, pero quiero creer que esta puede ser mi oportunidad de comenzar de nuevo. No solo por ti, sino también por mí. Carlos sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y esperanza. Sabía que no sería fácil, pero ese momento marcó el inicio de algo que podría transformar la vida de ambos. Mientras Ana regresaba a su refugio esa noche, algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, se permitió imaginar una nueva vida. Sus sueños olvidados comenzaron a tomar color de nuevo, aún tímidos, pero ahora presentes. Sabía que no sería un camino sencillo, pero sentía que, tal vez, esta vez no estaría sola. La transformación, el apoyo de Carlos trae una nueva vida para ella. Los primeros días tras la aceptación de Ana no fueron fáciles. Se sentía como alguien que hubiera dado un paso sin saber dónde pisaría, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a encenderse, como una pequeña llama tímida, lista para expandirse. El apoyo de Carlos era algo que nunca imaginó. Era más que dinero o un techo sobre su cabeza. Era la oportunidad de reconstruir algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Carlos, por su parte, estaba tan comprometido como ella. No quería que sintiera que lo hacía solo por él. Se dedicó a garantizar que tuviera el espacio y el tiempo necesarios para sentirse segura y cómoda con su decisión. Sabía que no solo estaba ofreciendo una oportunidad para un sueño de paternidad, sino también dándole a Ana la posibilidad de levantarse. La veía como alguien fuerte, que, a pesar de las dificultades, aún llevaba dentro un brillo que merecía ser redescubierto. El primer paso fue el más obvio, pero también el más transformador. Carlos le proporcionó un lugar seguro para vivir. La llevó a un apartamento espacioso, bien iluminado, con ventanas que daban a un parque lleno de verdor. Era un lugar sencillo, pero lleno de posibilidades. Ana quedó sin palabras al entrar por primera vez. Las paredes aún no estaban decoradas,
pero ya parecía un espacio acogedor. Era el primer lugar que podía llamar suyo, algo que, meses atrás, parecía un sueño lejano. En los días siguientes, Carlos se aseguró de acompañar a Ana en cada paso. La ayudó a cuidar su salud, programando consultas médicas y acompañándola a los exámenes. Con cada visita al médico, Ana se sentía más fuerte, más convencida de que algo grande podía suceder. Poco a poco, Ana comenzó a permitirse soñar de nuevo. Se inscribió en cursos en línea, un pequeño paso que marcaba un gran cambio en su vida. Su transformación no fue instantánea, pero sí constante. Aprendió a sonreír más, a vestirse con cuidado y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Cuando el día del nacimiento llegó, Ana ya no era la misma mujer que había llegado a Carlos con miedo e incertidumbre. Era alguien más fuerte y capaz. Y con ello, su corazón estaba listo para el próximo paso, recibir a su hijo, aquel bebé que ya había traído tanta transformación a su vida. Sabía que sería una jornada desafiante, pero ahora, con Carlos a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El apoyo de Carlos no era solo práctico o financiero, él la estaba ayudando a encontrar su verdadera fuerza interior. La estaba haciendo creer que podía ser más de lo que jamás había imaginado y que su vida aún tenía mucho que ofrecer. Ana sentía que finalmente había encontrado una nueva dirección, y ésta la conducía hacia una vida plena, llena de amor, cuidado y, lo más importante, dignidad. Cuando el bebé nació, Ana lo miró en los brazos de Carlos y sintió una inmensa gratitud. Sabía que, gracias al apoyo de él, no solo había reconstruido su vida, sino también su propia identidad. La transformación estaba completa. El inicio del embarazo y las emociones inesperadas. Cuando Ana descubrió que estaba embarazada, el mundo a su alrededor pareció girar en cámara lenta. No podía creer lo que estaba viendo. La prueba de farmacia estaba allí, con una línea azul fuerte, clara e inconfundible, revelando algo que ni siquiera se atrevía a soñar: estaba esperando un hijo. Ese pequeño pedazo de papel blanco tenía el poder de transformar su vida para siempre, pero Ana no sabía exactamente cómo sentirse en ese momento. Era una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Durante los primeros días después del resultado positivo, Ana permaneció en silencio. No sabía cómo contarle a Carlos, ni qué decirse a sí misma. La idea de ser madre, de tener un niño a su cargo, parecía una responsabilidad inmensa. Pero, al mismo tiempo, sentía una ligereza en el corazón. Miró su cuerpo de una manera diferente, como si fuera la primera señal de que algo grandioso estaba comenzando. Por primera vez, sintió que algo dentro de ella estaba floreciendo, no solo el bebé, sino también una nueva versión de sí misma. Carlos fue el primero en notar algo diferente en ella. Era imposible no darse cuenta de que, aunque Ana sonreía, parecía pensativa, distante en algunos momentos. Estaban cenando juntos, en una comida sencilla, como en los primeros días en que empezaron a conocerse. Carlos, siempre atento, preguntó: «Ana, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Ana dudó, pero no pudo ocultar la verdad. Se sentó a la mesa, respiró hondo y, con una sonrisa nerviosa, reveló la noticia. El silencio se apoderó de la sala por unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos la miró, sus ojos llenos de sorpresa, pero también de una emoción que ella no supo describir. Se levantó, se acercó y la abrazó. Fue un abrazo largo y apretado, como si estuviera protegiendo a ambos, al bebé que estaba por venir y a la mujer que empezaba a conocer realmente. «¿Estás bien? ¿Todo está bien con el bebé?», preguntó Carlos, con un toque de preocupación en la voz. «No lo sé, tengo miedo de no poder con todo», respondió Ana, con la voz casi quebrándose. Carlos, con su manera tranquila y segura, tomó sus manos y la miró a los ojos. «Pasaremos por esto juntos, Ana. Y, pase lo que pase, todo estará bien. Serás una madre increíble». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad y confianza, tocaron profundamente el corazón de Ana. La idea de ser madre la aterrorizaba, pero, en ese momento, sintió que tal vez fuera posible porque Carlos estaba a su lado. A medida que pasaban los días, las emociones de Ana se volvían más intensas e inesperadas. Se despertaba por la mañana con una sonrisa en el rostro,
pero poco después se veía invadida por una sensación de miedo y duda. Había tantos desafíos por delante: el embarazo, la responsabilidad de criar a un hijo, el miedo de no estar preparada. Pero había algo dentro de ella que la motivaba a seguir adelante. Cada pequeño movimiento del bebé en su vientre le traía un nuevo tipo de alegría y encanto. Era una mezcla de miedo y amor que parecía crecer día a día. Carlos, por su parte, estaba extasiado. Aunque era un hombre de negocio serio y centrado, ahora se encontraba sonriendo sin razón, pensando en cómo sería ser padre. Ya imaginaba las noches en vela con el bebé en brazos, los primeros pasos, las primeras palabras. Nunca se había sentido tan conectado con algo, o con alguien, en su vida. Cada vez que veía a Ana, una oleada de cariño y gratitud lo invadía. Sabía que, aunque el camino sería desafiante, enfrentarían todo juntos. Pero las emociones de Ana no se limitaban solo al miedo y la duda. Con el paso de los meses, algo muy hermoso comenzó a ocurrir. Empezó a sentirse más conectada con el bebé. Hablaba con él, acariciaba su vientre y sentía como si ese pequeño ser ya fuera una parte de ella. Era como si finalmente estuviera descubriendo el poder de su propia feminidad, lo fuerte y amorosa que podía ser al mismo tiempo. El embarazo no era solo un momento de transformación física, sino también un viaje interior. Comenzó a redescubrirse, a ver en sí misma cualidades que antes no lograba percibir. En cada ecografía, Carlos estaba a su lado, con los ojos brillando de emoción, tratando de ver el rostro del bebé en la pantalla, imaginando cómo sería cuando creciera. Hablaban sobre nombres, pensaban en el futuro, en cómo podrían criar a un niño en un mundo tan desafiante, pero también lleno de posibilidades. Las dudas de Ana comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una nueva fuerza interior y un deseo inmenso de ser la mejor madre que pudiera ser. Y así, poco a poco, Ana aprendió a lidiar con las emociones del embarazo. El miedo dio paso a la esperanza, la duda fue reemplazada por la certeza de que, con Carlos a su lado, podría enfrentar cualquier desafío. El amor que sentía por ese bebé creciendo dentro de ella se volvió más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre. Y, al mirar a Carlos, vio no solo el apoyo que él le daba, sino también el amor que ya sentía por el pequeño ser que aún no había nacido, pero que ya estaba transformando sus vidas para siempre. Los desafíos, juicios y conflictos internos de Carlos. A medida que avanzaba el embarazo de Ana, los desafíos no se limitaban solo a lo que sucedía dentro de la casa. Carlos, con todo su éxito en los negocios, comenzó a darse cuenta de que la situación que había elegido para su vida no era tan simple como había imaginado. Era imposible ignorar las miradas de juicio que recibía. Al principio, creía que, por ser rico e influyente, tendría la libertad de tomar cualquier decisión sin grandes consecuencias. Pero, al acercarse a la realidad de la paternidad, se encontró con una avalancha de críticas, algunas directas, otras más sutiles. Sus amigos más cercanos, que conocían su trayectoria de éxito, comenzaron a cuestionar sus decisiones. «Carlos, ¿estás seguro de esto? Ella no tiene nada. ¿Y estás tomando esta decisión como si fuera natural? Tienes todo para tener la vida que quieras. No te amoldes a esta situación, amigo». Esas palabras resonaban en su mente, convirtiéndose en un peso con cada nuevo encuentro con sus amigos, que parecían no entender el impacto de esa decisión. Era como si hubiera salido de su zona de confort y se hubiera sumergido en algo que ellos no podían comprender. Estaban enfocados en las posesiones, el lujo, el prestigio de su imagen pública, y no veían con buenos ojos lo que Carlos estaba viviendo. Para ellos, se estaba apartando de lo que consideraban el camino correcto. Sin embargo, el mayor desafío que enfrentaba Carlos no venía de los demás. Estaba luchando contra algo mucho más profundo dentro de sí mismo. Carlos, aunque era un hombre de negocios brillante, no era inmune a sus propias inseguridades. Siempre había sido el tipo de persona que tomaba decisiones lógicas, prácticas. Le encantaba ver los resultados de su arduo trabajo y planeaba cada paso con precisión. Pero la paternidad era un territorio desconocido. ¿Realmente soy capaz de ser el padre que mi hijo merece? ¿Estoy preparado para esto? Esas dudas se infiltraban en la mente de Carlos durante las noches silenciosas. Nunca se había sentido tan vulnerable. Además,
No podía ignorar la situación financiera de Ana. A pesar de su gran corazón y el deseo de ayudarla, Carlos comenzó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. Tenía todo lo que alguien podría desear: dinero, poder, estatus. Pero lo que no tenía era una explicación para los demás sobre lo que estaba haciendo. Ellos no entendían su gesto, y eso le molestaba. Se encontraba atrapado en dilemas que nunca imaginó enfrentar. Sabía que estaba ayudando a una mujer que había enfrentado tantas dificultades, pero al mismo tiempo no podía evitar la sensación de que las personas a su alrededor lo miraban con condescendencia. También crecía en él un miedo de que las expectativas sobre su vida cambiaran. Temía que la imagen de éxito que había construido a lo largo de los años fuera corroída por lo que la gente pensaba de su elección. Y aún más, temía que su relación con Ana fuera vista solo como una transacción, un acto de caridad, y no como algo genuino. Sabía que ella necesitaba apoyo, pero lo que sentía por ella iba mucho más allá de eso. No quería ser etiquetado como el hombre rico que ayuda a los demás, sino como alguien que, con su amor y apoyo, transformó la vida de Ana para siempre. Esos conflictos internos atormentaban a Carlos, y sentía un peso en su pecho que no podía aliviar. Durante semanas, luchaba con sus propios sentimientos. Veía la transformación que estaba sucediendo en Ana, pero no lograba procesar cómo eso afectaba su propia identidad. Pensaba en las posibles críticas que podría recibir de la sociedad y su círculo cercano. La duda de ser aceptado por quienes lo rodeaban lo hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta. A medida que pasaba el tiempo y Ana se acercaba al parto, Carlos se encontraba entre dos mundos: el mundo de la perfección financiera y el mundo de la simplicidad, la vulnerabilidad. Sabía que debía dejar atrás su visión perfecta y controlada de la vida para abrazar la incertidumbre de ser padre. Y más que eso, debía aceptar que, muchas veces, la verdadera riqueza no está en lo que podemos comprar, sino en lo que podemos compartir y en cómo impactamos la vida de las personas a nuestro alrededor. Carlos, en sus momentos de soledad, se preguntaba si realmente estaba siendo sincero consigo mismo. ¿Estaba ayudando a Ana por compasión o porque, de alguna manera, quería probar algo para sí mismo? Los juicios externos eran difíciles de ignorar, pero las cuestiones internas eran aún más intensas. Necesitaba encontrar la paz dentro de sí mismo, de manera que, al mirar a su hijo en el futuro, supiera que había tomado la decisión correcta. Era un periodo de autodescubrimiento, donde los mayores desafíos de Carlos no estaban en las barreras externas, sino en el torbellino emocional que se formaba en su corazón. Estaba a punto de convertirse en padre, y eso lo obligaba a confrontar cuestiones que nunca imaginó enfrentar. ¿Cómo sería la paternidad para él? ¿Estaba listo para este nuevo rol? Y, sobre todo, ¿estaba dispuesto a dejar de lado su imagen de éxito y aceptar la vulnerabilidad que la paternidad exigiría? El camino por delante parecía incierto, pero algo dentro de Carlos le decía que debía seguir adelante. A pesar de todos los miedos, dudas y juicios, sabía que ese era el momento decisivo para descubrir lo que realmente significaba ser un hombre completo. El nacimiento del bebé, una revelación emocionante. El día que Carlos había esperado con tanto nerviosismo y expectativa finalmente había llegado. La madrugada aún estaba tranquila y silenciosa cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa. Era Ana. Su voz, generalmente calma y controlada, ahora estaba tensa, entrecortada por respiraciones rápidas y ansiosas. «Carlos, es hora», dijo, con una mezcla de miedo y emoción. Él sintió un nudo en el corazón. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, pero al mismo tiempo no sabía qué esperar. La sensación de que el futuro estaba a punto de ser reescrito lo invadía. Carlos no perdió tiempo. En cuestión de minutos, estaba en camino al hospital. La ansiedad era visible en cada uno de sus movimientos. Durante el viaje, su mente corría, buscando algún tipo de seguridad en medio de la incertidumbre. Pensaba en las noches en que todo parecía tan simple, en su rutina impecable, y lo diferente que sería todo eso. Pero una certeza lo acompañaba: estaba listo para el desafío, listo para enfrentar eso al lado de Ana, sin importar lo que sucediera. Llegando al hospital, el ambiente estaba tenso. El equipo médico se preparaba para el momento más esperado. Carlos aguardaba impacientemente en la sala de espera,
su mirada fija en la puerta que llevaba al centro de partos. No podía evitar la ansiedad. El tiempo parecía avanzar en cámara lenta, y cada minuto se sentía como una eternidad. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese nacimiento. No soy solo la mujer que viste en la calle, sin rumbo, sin un lugar a donde ir. Tenía una vida antes de esto, una vida que nunca imaginé que podría perder. Ana habló con un suspiro profundo, los ojos fijos en la mesa, como si cada palabra que saliera de su boca estuviera cargada de peso y vergüenza. Ana comenzó a contar su historia, una historia que Carlos jamás imaginó. Ella había estado casada. No era esa mujer con ropa sucia y mirada perdida. Era una mujer feliz, con sueños y una vida que, a primera vista, parecía perfecta. Tenía un esposo que la amaba y una hija que era la alegría de su vida. Su casa era sencilla, pero llena de amor, y sentía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero la felicidad, como pronto descubrió, era frágil. El esposo de Ana, alguien que ella creía sería su compañero para toda la vida, comenzó a cambiar. Poco a poco, se alejó, volviéndose más ausente e indiferente. Ana trató de entender, trató de luchar por la relación, pero las cosas empeoraron. Su esposo comenzó a estar cada vez más distante, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Ana quedó devastada, no solo por el fin de su matrimonio, sino por la pérdida de la seguridad y estabilidad que creía tener. El dolor fue aún más profundo cuando descubrió que su esposo la había dejado por otra mujer. No fue solo la traición lo que la destruyó, sino la sensación de abandono y pérdida de identidad. Se encontraba perdida, sin saber a dónde ir y sin fuerzas para empezar de nuevo. La hija de Ana, que hasta entonces era su mayor orgullo y razón de vivir, también le fue arrebatada. Aunque trataba de ser una buena madre, el vacío del abandono la consumía, y en un momento de desesperación, perdió la custodia de su hija. Sin nada más, sin un suelo firme bajo sus pies, Ana se encontró sola. Vendió lo que pudo para sobrevivir y, poco a poco, se alejó de todo y de todos. La vida en las calles fue dura. La añoranza por su hija la acompañaba, y el dolor de haber perdido todo lo que amaba era inmensurable. Pero algo aún más pesado la atormentaba, la culpa. Creía que todo lo que había sucedido era su culpa. La pérdida de su esposo, la separación de su hija, la soledad. Ana no sabía cómo lidiar con esa culpa, y eso la llevó a un estado de total desesperanza. Sabía que nadie me miraría como antes. Me volví invisible. Ya no soy esa mujer llena de sueños, llena de vida, soy solo una sombra de lo que fui, dijo, con una lágrima recorriendo su rostro mientras miraba sus manos, como si intentara liberarse de un peso que no podía cargar. Carlos, al escuchar todo esto, permaneció en silencio. Era como si la historia de Ana hubiera abierto una herida que él no sabía que existía. Pensó en todo lo que ella había enfrentado, en lo implacable que podía ser la vida, y en cómo, detrás de esa mirada perdida y triste, había una mujer llena de dolores y sueños rotos. No era solo una persona sin hogar. Era alguien que había sido arrancada de todo lo que amaba y forzada a empezar de nuevo de una forma que nadie debería experimentar. Ana entonces miró a Carlos, con ojos más suaves, un poco más tranquilos. No sé qué piensas de mí ahora, Carlos, pero por favor, no me mires con lástima. Solo quería que supieras, no elegí esta vida. Pero tal vez, contigo, pueda encontrar un camino para levantarme otra vez. Carlos, con el corazón apretado, finalmente respondió. Tocó suavemente su mano, con un gesto de apoyo genuino. No te veo como una víctima, Ana. Veo a alguien que todavía tiene mucho que ofrecer y que tiene fuerza, incluso cuando cree que no la tiene. Estoy aquí, y te ayudaré a levantarte. Podemos encontrar un camino juntos. Ese fue el momento en que la verdadera transformación de Ana comenzó. Aunque su pasado estaba marcado por dolor y pérdida, ese secreto revelado le hizo darse cuenta de que no necesitaba cargarlo sola. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, no solo por sí misma, sino también por la nueva oportunidad que Carlos le estaba dando. El futuro, aún incierto, ahora parecía posible. Ya no sería solo una sombra de sí misma. Tendría la oportunidad de vivir nuevamente. El impacto emocional,
Carlos enfrenta sus propias verdades. Carlos siempre fue un hombre práctico. A lo largo de los años, construyó una vida estable, con una carrera sólida y una rutina que parecía seguir su curso sin grandes sorpresas. Era alguien que creía que podía controlar lo que sucedía a su alrededor, que sabía exactamente hacia dónde iba y que siempre tenía las respuestas para todo. Su trabajo, sus relaciones y su hogar eran los pilares de su existencia. Se enorgullecía de su capacidad para mantener el control y nunca permitir que las emociones o debilidades lo desviaran de su camino. Pero todo eso comenzó a cambiar desde el momento en que Ana entró en su vida. Cuando la encontró, ella estaba completamente rota. La mujer sin hogar, perdida en las calles, parecía no tener más esperanzas, sin rumbo, sin un hogar y sin una familia que la acogiera. Era como si se hubiera convertido en una sombra de sí misma, y todo lo que él quería era ayudarla a encontrar un nuevo camino. Al principio, Carlos solo veía a Ana como un proyecto. Creía que, con su experiencia y el control que siempre había tenido sobre su vida, sería capaz de ayudarla a levantarse, a reconstruir la confianza, a darle la oportunidad de empezar de nuevo. Pero, a medida que pasaban los días y Ana comenzaba a abrirse, se dio cuenta de que la ayuda que ella necesitaba no era solo un refugio o un apoyo financiero, sino algo mucho más profundo. Necesitaba a alguien que no la viera solo como una obra de caridad, sino como una persona con una historia, con sueños rotos y un corazón lleno de dolor. Era como si, poco a poco, Ana se convirtiera en un reflejo de Carlos. Comenzaba a ver en ella algo que él mismo había ocultado durante años, sus propias fragilidades y heridas no resueltas. Cada palabra que ella compartía sobre su pasado hacía que Carlos sintiera una presión creciente en el pecho. No solo estaba escuchando una historia triste de una mujer que lo perdió todo. Estaba escuchando una historia que lo hacía confrontar sus propias verdades. Las mentiras que se decía sobre el control, sobre la perfección, sobre su vida organizada, comenzaban a desmoronarse. Una noche, mientras preparaba la cena para los dos, la conversación tomó un rumbo inesperado. Ana habló sobre sus pérdidas, y Carlos, sin darse cuenta, se encontró compartiendo también sus propias inseguridades. Habló de cómo siempre tuvo miedo de mostrar sus emociones, de cómo creía que, si dejaba que su vulnerabilidad saliera a la luz, las personas a su alrededor notarían que no era tan fuerte como parecía. Durante todos esos años, había creído que controlar sus sentimientos era la clave de la felicidad, pero el dolor que Ana compartía con él estaba desmontando esa idea. Nunca supe cómo lidiar con mis propias pérdidas, dijo Carlos, sin poder contener la emoción. Siempre hice lo que se esperaba de mí, siempre traté de mostrar que todo estaba bien, pero, en el fondo, yo también estaba perdido, igual que tú. Las palabras de Carlos resonaron en el aire, y por un momento, ambos guardaron silencio. Ana lo miró con una expresión de comprensión. No necesitaba decir nada. Sabía lo que era vivir con cicatrices ocultas, con el peso de un pasado que nunca se iba. No era la única que tenía secretos, que cargaba con un equipaje emocional difícil de soportar. Carlos estaba, por primera vez, enfrentando la verdad de que él también estaba perdido. Se sentía débil por necesitar admitirlo, pero algo dentro de él comenzó a liberarse. La conversación continuó, y con cada palabra, Carlos sentía como si estuviera quitándose una máscara que había llevado durante tanto tiempo. Siempre había pensado que debía ser el pilar, la persona fuerte para todos a su alrededor. Pero ahora, al mirar a Ana, veía que no había nada malo en admitir sus debilidades. Al contrario, comenzó a darse cuenta de que, a veces, la mayor fortaleza proviene de la capacidad de ser honesto consigo mismo, de aceptar las imperfecciones y de permitirse crecer a partir de ellas. Carlos, entonces, empezó a notar que, durante mucho tiempo, se había escondido detrás de su fachada de seguridad. Se alejaba de las emociones más profundas, creyendo que, si las enfrentaba, todo a su alrededor se derrumbaría. Pensaba que si mostraba vulnerabilidad, perdería el control, la estabilidad que tanto valoraba. Pero el camino de Ana le estaba mostrando que, a veces, la mayor fortaleza proviene de la capacidad de ser honesto consigo mismo, de aceptar las imperfecciones y de permitirse crecer a partir de ellas. En un momento de reflexión, Carlos finalmente entendió que, al tratar de ayudar a Ana, en realidad se estaba ayudando a sí mismo. No necesitaba tener todas las respuestas.
No necesitaba ser perfecto. Lo que realmente importaba era su deseo de conectarse, de humanizarse, de aprender a perdonarse y de permitirse ser vulnerable. Se dio cuenta de que el dolor y las dificultades que él y Ana enfrentaban no los hacían débiles, sino más fuertes. Esa noche, Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando hacia el futuro de una manera diferente. Sabía que, al enfrentar sus propias verdades, se estaba liberando de un peso que había cargado durante mucho tiempo. Ya no sería solo el hombre que controlaba su vida con manos firmes. Ahora era alguien que entendía el valor de ser auténtico, de ser imperfecto y, lo más importante, de aprender a amarse a sí mismo con todas sus fallas y cicatrices. Y, al hacerlo, también estaba enseñando a Ana a hacer lo mismo. Juntos, estaban aprendiendo a enfrentar el pasado y a construir un futuro más auténtico y lleno de esperanza. Una decisión que cambia vidas. Amor incondicional por el bebé. Carlos estaba sentado en la silla de la sala de espera, la mirada perdida en el vacío. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía distante, como si estuviera en un lugar donde no existían el dolor ni las dudas. Sentía un peso en el pecho, una angustia que lo ahogaba, pero sabía que no podía huir. La decisión que debía tomar ese día cambiaría para siempre el curso de su vida. Aquella mañana había comenzado de manera muy diferente. Antes, Carlos se había enfrentado a un espejo emocional, encarando las verdades que había estado evitando durante mucho tiempo. El miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no estar a la altura de las expectativas de la vida, de los demás y, ahora, del bebé que Ana llevaba. Se preguntaba, ¿soy capaz de ser el hombre que ella necesita? ¿Soy capaz de ser el padre que este bebé merece? El enfrentamiento con esas preguntas era duro. Pero, en esa sala fría y silenciosa, Carlos empezaba a entender que la verdadera batalla no era contra los desafíos que temía, sino contra las inseguridades internas que lo paralizaban. Sabía que, antes de dar cualquier paso, tendría que aceptar sus debilidades y, al mismo tiempo, abrazar sus fortalezas. Ana, a su lado, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Estaba llena de esperanza, pero también sentía la presión de un futuro incierto. Sabía de la lucha interna de Carlos, sabía que él estaba enfrentando el mismo miedo de siempre, el miedo a no ser suficiente. Pero, al mismo tiempo, creía que él ya tenía dentro de sí todo lo necesario. Solo necesitaba verlo. El silencio se alargaba entre ellos, pero Carlos sentía como si cada segundo fuera una eternidad. Ya había enfrentado tantas batallas externas en su vida, pero esta era diferente. Lo que enfrentaba ahora era el mayor desafío de todos, enfrentar su propia vulnerabilidad. Sabía que, para seguir adelante, tendría que dejar atrás los muros que había levantado a lo largo de los años, esos que lo mantenían alejado de la verdadera intimidad con los demás y consigo mismo. El miedo a no ser suficiente, a fallar, parecía ahogarlo, pero, de alguna manera, sintió que era el momento de romper ese ciclo. El bebé que Ana llevaba no era solo un símbolo de responsabilidad, sino una oportunidad de redención. Una oportunidad para Carlos de ser el hombre que siempre quiso ser, de ser el padre, el compañero y el hombre que temía no ser. Finalmente entendió que el amor no se trata de ser perfecto, sino de estar presente, de estar dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, incluso cuando eso significa enfrentar los propios miedos. Entonces, Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. El viento frío tocó su rostro, y cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. No podía ignorar más el amor que empezaba a surgir dentro de él. Algo en su corazón le decía que, a pesar de los miedos y la incertidumbre, el bebé lo necesitaba. Ellos lo necesitaban. Y ese amor, aunque pequeño aún, era incondicional. Era un amor que no se explicaba, solo se sentía. Afuera, los árboles se balanceaban suavemente, como si la naturaleza le estuviera diciendo algo. Y, al abrir los ojos, Carlos tuvo una visión clara. No estaba tomando una decisión solo por él, sino también por la vida de ese pequeño ser que pronto tendría un lugar en el mundo. Necesitaba ser fuerte, no solo por Ana, sino por esa vida que estaba a punto de comenzar. El miedo no podía ser mayor que el amor que empezaba a sentir. Carlos volvió al lado de Ana, que lo observaba con una mirada llena de esperanza. Se sentó a su lado y, por primera vez, tomó su mano con firmeza. Un silencio cómodo se formó entre ellos,
como si todo el caos que existía antes se hubiera disipado con un simple gesto de unión. «No sé cómo vamos a hacer esto, Ana», dijo Carlos con voz temblorosa, pero decidida. «Pero sé que no puedo huir de esto. No puedo huir de este amor». Ana comenzó a tomar decisiones pequeñas, pero significativas. Hizo una lista de sus objetivos y sueños, algo que no había hecho en mucho tiempo. Empezó a inscribirse en cursos en línea, dedicándose a aprender algo nuevo cada día. Ana sonrió, con los ojos brillando. Ya sabía, desde hacía tiempo, que el amor de Carlos por ella y por el bebé sería suficiente. Él tenía más fuerza de la que imaginaba, más valentía de la que creía. El amor que él sentía por ella ahora empezaba a expandirse hacia algo más grande. Y, en ese momento, ella supo que él había tomado su decisión. La decisión de Carlos no fue fácil, pero fue profunda. Eligió dar lo mejor de sí mismo, enfrentar los miedos y las dificultades que la paternidad traería, porque sabía que ese bebé merecía todo el amor que él pudiera ofrecer. Estaban listos, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque tenían algo más poderoso, un amor incondicional que los impulsaría hacia adelante, sin importar los desafíos. Ese día, Carlos y Ana tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y, más que nunca, Carlos entendió que el amor incondicional no es algo que se planee o se prepare. Sucede. Y, cuando sucede, lo único que necesitas hacer es confiar en él y dejar que guíe tus pasos. Así, con la decisión tomada y el corazón lleno de esperanza, Carlos y Ana sabían que estaban listos para darlo todo por el bebé que estaba por venir. Sus vidas nunca serían las mismas, pero ahora, más que nunca, estaban unidos en un propósito mayor: ofrecer amor, cuidado y protección a ese pequeño ser que sería, para siempre, parte de sus vidas. La reconciliación de la mujer con su dignidad y futuro. Ana estaba sentada al borde de la cama, con las manos temblando ligeramente mientras miraba su reflejo en el espejo. Lo que veía allí ya no era la mujer que solía sonreír con confianza. Veía a una mujer con la mirada cansada, el corazón lleno de preguntas y el espíritu marcado por las cicatrices de un pasado que parecía estar siempre presente, como si ella fuera incapaz de escapar de él. Habían pasado meses desde que llegó la noticia del embarazo, y con ella, una avalancha de emociones. El miedo, la ansiedad y la sensación de estar sola dominaban sus pensamientos. Como si no fuera suficiente enfrentar la maternidad de forma inesperada, Ana sentía que su dignidad había sido robada, como si se hubiera perdido a sí misma en medio de tantas dificultades. Pero, de alguna manera, sabía que eso debía cambiar. No podía seguir viviendo a la sombra de lo que sentía como un fracaso, una debilidad. Era hora de reencontrar a la mujer que sabía que aún existía dentro de ella. El peso de la soledad había sido inmenso, especialmente cuando pensaba en el futuro y en las decisiones difíciles que tendría que tomar. Como madre, como mujer, sentía que caminaba por un camino estrecho e incierto. Ana sabía que tendría que ser fuerte, no solo por ella misma, sino también por el bebé que crecía dentro de ella. La decisión de cómo seguir adelante no era sencilla, pero sabía que había algo dentro de ella pidiendo ser rescatado, la mujer que había sido antes de todo el sufrimiento, antes de todas las incertidumbres que surgieron en el camino. Fue en ese momento de vulnerabilidad que comenzó a percibir algo poderoso, una fuerza que hasta entonces no sabía que poseía: su dignidad. Ana había perdido la confianza en sí misma por tanto tiempo, pero en ese instante entendió que la verdadera dignidad no se encuentra en las expectativas de los demás ni en las circunstancias de la vida. Comenzaba a darse cuenta de que su dignidad estaba vinculada a su capacidad de levantarse, de mirarse a sí misma con compasión y de creer que todavía había un futuro lleno de posibilidades. Ana comenzó a recordar momentos del pasado, cuando se sentía invencible. Recordó cuando se enamoró de sus propios sueños y logros, cuando creía que podía enfrentar cualquier cosa con valentía. A lo largo de los años, algo dentro de ella se había perdido, pero sabía que no era demasiado tarde para reencontrar a esa mujer. La mujer que merecía respeto. La mujer que merecía amor. La mujer que tenía un futuro esperándola. Con un suspiro profundo, Ana se levantó. Sabía que el primer paso para reconectarse con su dignidad era actuar de manera diferente. No necesitaba un cambio drástico, sino pequeñas acciones diarias que le recordaran quién era realmente. El primer paso fue simple. Fue hasta el espejo,
Miró profundamente a sus propios ojos y dijo en voz baja: «Soy digna de amor, de respeto y de un futuro lleno de logros». Esas palabras resonaron en su mente y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente se escuchaba a sí misma. La mujer frente al espejo ya no era una mujer perdida, sin dirección. Era una mujer que se había reconocido y, aún más importante, que se perdonaba. Sabía que el pasado no la definiría, pero que sus decisiones la guiarían hacia el futuro que deseaba. Permitió soñar de nuevo, incluso si los sueños parecían lejanos. Cada paso era una recuperación de su dignidad. Cada gesto de cuidado consigo misma, como cuidar su salud mental y emocional, era un recordatorio de que merecía una vida llena de amor y logros. Carlos, quien siempre había estado a su lado, notó el cambio. Percibió la diferencia en la manera en que ella se comportaba y en el brillo renovado de sus ojos. No era solo el embarazo lo que los unía más, sino la nueva Ana que estaba surgiendo, una Ana que estaba reconectándose con su verdadera esencia. La vio crecer ante sus ojos, como una flor que, después de enfrentar tormentas, finalmente comenzaba a florecer de nuevo. La reconexión de Ana con su dignidad no fue un proceso rápido, pero fue genuino. Sabía que el camino hacia el futuro no estaría exento de desafíos, pero ahora tenía la certeza de que era más fuerte que nunca. Miró hacia su futuro con esperanza renovada, ya no como una mujer a la deriva, sino como una mujer que conocía su valor y estaba lista para enfrentar lo que viniera con valentía y determinación. El nacimiento de su hijo, que se acercaba, no solo era el comienzo de una nueva vida para el bebé, sino también el inicio de una nueva etapa para Ana. Sabía que, como madre, tendría que ser aún más fuerte, pero también sabía que dentro de sí misma tenía una fuerza que nunca imaginó. Había reencontrado su dignidad y, con ella, un futuro brillante la esperaba. El legado de amor, la transformación de Carlos y el impacto en la comunidad. Carlos nunca imaginó que su vida tomaría el rumbo que tomó. Era un hombre sencillo, con sus propios desafíos, pero también con un corazón generoso. Hasta ese momento, había vivido enfocado en sí mismo, en su rutina y en sus propias necesidades. Pero el nacimiento de su hijo, fruto del amor de Ana, lo cambió todo. No solo se vio como un padre, sino también como un hombre llamado a algo más grande. En los primeros días después del nacimiento, Carlos se sumergió completamente en una nueva realidad. La sonrisa del bebé, la manera tranquila de Ana al cuidarlo, eran imágenes que lo conmovían profundamente. Se dio cuenta de que su vida, antes centrada solo en el trabajo y sus propias ambiciones, ahora se entrelazaba con algo mayor, el amor incondicional por su familia y el deseo de ofrecer al mundo algo más significativo. Las semanas pasaron, y Carlos comenzó a notar que algo dentro de él estaba cambiando. No era solo el amor que sentía por su hijo o el respeto por Ana, que crecía cada día. Comenzó a ver a su comunidad con otros ojos. Antes, los vecinos eran solo conocidos, las necesidades de la ciudad eran noticias que veía en el periódico. Ahora, veía personas, historias y desafíos en cada rostro que cruzaba su camino. Fue entonces cuando tomó una decisión. No quería ser solo un hombre que cuidaba de su familia, quería marcar la diferencia. Quería dejar un legado de amor y transformación, tal como el amor que había encontrado al convertirse en padre. Carlos entendió que, si era capaz de transformar su propia vida y las circunstancias a su alrededor, podría contagiar a otros y ayudarlos a hacer lo mismo. Carlos comenzó de manera sencilla, pero con un corazón enorme. Organizó reuniones comunitarias para discutir cómo mejorar la vida de los vecinos, cómo compartir recursos y apoyarse mutuamente. Su idea era simple: crear una red de apoyo donde todos pudieran sentirse parte, donde nadie estuviera solo. Sabía que, con el nacimiento de su hijo, debía enseñarle el valor de vivir para los demás, no solo para uno mismo. Fue más allá, buscando soluciones para las dificultades económicas de la comunidad. Con su experiencia en el comercio, ayudó a organizar pequeños eventos donde las familias podían vender lo que producían, alimentos, ropa u objetos artesanales. Lo que antes eran dificultades, comenzaron a ser oportunidades de crecimiento y solidaridad. Y las personas lo notaron. El impacto de Carlos se expandió rápidamente. El pequeño gesto de bondad se transformó en una cadena de apoyo mutuo. Las familias se sentían más unidas, más fuertes. No solo apoyaban a Carlos,
sino que también se apoyaban entre ellas. Había una nueva energía en la ciudad, una energía de unión y transformación que irradiaba de cada acción y gesto. El cambio de Carlos no solo afectó su propia vida, sino que creó una ola de positividad y solidaridad que alcanzó a todos a su alrededor. El mayor impacto llegó cuando Carlos se sintió capaz de ayudar a quienes más lo necesitaban. Comenzó a dedicar su tiempo a los niños de la comunidad, enseñándoles habilidades para el futuro y mostrándoles la importancia del amor y la colaboración. No se limitaba a dar soluciones materiales, sino que ofrecía su presencia, su cariño y su experiencia de vida. Carlos entendía que, detrás de cada historia, había una persona con sueños y desafíos, y quería ser parte de la realización de esos sueños. También se convirtió en un defensor de las mujeres de la comunidad, especialmente de Ana. Carlos sabía cuánto las mujeres eran subestimadas y cómo su fuerza era a menudo ignorada. Al ver el crecimiento y la evolución de Ana, entendió que el apoyo mutuo y el amor incondicional eran fundamentales para crear un ambiente donde todos, hombres y mujeres, pudieran alcanzar su máximo potencial. Se convirtió en un aliado de la transformación de las mujeres, alentándolas a perseguir sus propios sueños y empoderarse. Carlos entendía ahora que su legado no se basaría solo en lo que lograra, sino en lo que dejara para los demás. Su legado estaba fundamentado en el amor que compartía con Ana y con su hijo, pero también en el amor que compartía con cada persona que cruzaba su camino. Creía que los pequeños cambios que hacía en su propio círculo de influencia podían multiplicarse y crear un impacto aún mayor. Ya no se veía como alguien que solo pensaba en su propio bienestar, sino como alguien con un propósito mayor, con un legado de amor que se expandía donde quiera que iba. A medida que pasaban los meses, Carlos se convirtió en una figura importante en la comunidad. Su ejemplo de vida inspiraba a todos a su alrededor. No buscaba reconocimiento ni aplausos, pero cada sonrisa, cada agradecimiento y cada gesto de gratitud eran su recompensa por el trabajo realizado con amor y dedicación. Sabía que la verdadera transformación no estaba en grandes logros, sino en las pequeñas acciones cotidianas que tocaban los corazones de las personas. Ana, a su lado, también sentía que su vida había cambiado para siempre. Veía a su esposo, ahora no solo como el hombre que amaba, sino como alguien que estaba construyendo algo grandioso, algo que trascendía las paredes de su hogar. El amor que compartían no solo estaba creando una familia, sino también una comunidad más fuerte y unida. Y su hijo, con el tiempo, crecería y aprendería la importancia de ser una persona que impacta positivamente el mundo. Así, el legado de Carlos y Ana se expandió, generando una ola de transformación que tocó la vida de todos a su alrededor. El impacto no era solo local, sino que reflejaba un cambio profundo y duradero en la forma en que las personas se veían a sí mismas, sus relaciones y el mundo que las rodeaba. Habían encontrado la verdadera fuerza en el amor, y esa fuerza, con el tiempo, se convirtió en un faro para todos aquellos que necesitaban esperanza. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla con alguien a quien admires. Y no olvides dejar en los comentarios tu opinión y tus conclusiones sobre el final de esta historia. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para recibir más historias increíbles como esta. Hasta el próximo video.